Bienvenidos a esta transmisión desde este templo parroquial de los Santos Reyes. Recordemos, queridos hermanos, que cada domingo previo a la Eucaristía realizaremos una oración como familia, tomando el cirio pascual, orando, pidiéndole a Jesús, hoy especialmente a Jesús, buen pastor. Desde nuestros hogares decimos: Padre misericordioso, fija tu mirada en tu pueblo, esparcido en la tierra entera. Haz que todos cuantos por el bautismo vivimos en comunión con el Cristo resucitado, sepamos reconocer en cualquier momento su voz de pastor y guía de tu iglesia. Concédenos el gozo del Espíritu y la fuerza de ser fieles a nuestra fe. Que nuestra fe sea una estela luminosa en el cielo de los hombres, del mismo modo que el Cristo resucitado es una luz de nuestra vida por siempre. Recordamos que a los chiquillos, a los pequeños, sus catequistas les han mandado un subsidio que han realizado en casa. Ayer se debió de haber realizado porque una de las actividades es como un signo de escuchar la voz del pastor. Es un signo muy sencillo, es colocarse un rostro de una ovejita, unas orejas de una ovejita, escuchando al pastor. Recordando también que una actividad es realizar sus peticiones y ponerlas en la página, ¿no? Pidiendo por algunas necesidades del mundo, de la iglesia. Esperamos que compartan sus peticiones. Por lo tanto, sigamos en comunión. Nos disponemos ya en unos segundos para iniciar con la Eucaristía. Hermanos y hermanas, en este cuarto domingo de Pascua celebramos con toda la Iglesia la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, y en nuestra Iglesia de Yucatán celebramos el Día del Seminario. Pidamos al dueño del rebaño que suscite numerosas vocaciones sacerdotales, que a ejemplo de Jesucristo, buen pastor, den al mundo vida plena. Nos ponemos de pie y entonamos el canto de entrada. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a contemplar la luz de un nuevo sol, la paz podemos declarar, el triunfo del amor. Hoy resucitó y la libertad salió de su prisión. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor que da la vida por sus ovejas, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, hemos llegado al cuarto domingo de Pascua. Celebramos a nuestro Señor Jesucristo, buen pastor. Nos congregamos como integrantes de su rebaño en esta comunidad de fieles, en esta celebración de nuestra fe. Queremos escuchar su palabra, queremos seguirlo por la ruta que Él nos indica. Y vamos a ofrecer nuestra misa por muy variadas intenciones. Motivos de acción de gracias: Cristina, Maricruz, Leonor, Miguel Alfonso, Mireya Montserrat, Florida Araceli, Oscar, Camila, Irma María, aniversario matrimonial de Arsenio y Leti, y también de Elvira y Albino. También cumpleaños de Carlos José, Cruz Ricardo, Didier, la graduación de Ángeles Olivares, salud de Victoria, Rubén, Jesús Felipe, José Ángel, Adrián, Javier, Marcos, Sergio, Antonio y Arsenio. Muchas familias también nos piden ofrecer esta misa por ellos. La familia Arjona Tejero, Toledo Arjona, Zip Pérez, Ramos Díaz, Martínez Chulín, Martínez Sánchez, Ramos Vargas, Vargas Marentes, Ramos, Chucpuc, Cupot, Puc Quiñones, Méndez, Mena Aranda, Chiloría, Pérez Marín, Ansúrez Marín, Marín Balam, Tecchuc Padilla Chuc, Palomo Aguilar, Meléndez Peniche, Robertos Cajum y Canché Robertos. También pedimos por el eterno descanso del presbítero Carlos Rosado y Carlos Trujillo, de Fausto Ildefonso, Isidro, Petrona, Yamili, Ricardo, Pascual, Ruth, Juan de la Cruz, Felipe, Buenaventura, Edwin, María Dolores, Fanny, Demetria, Alfonso, Mercedes, Manuel Francisco, Francia, Felipe, Rosa, María, María de la Cruz, Alfredo, María Noemí, José Ángel, José María, Felipe Neri, Adelita, María Agustina, Ingrid, Ariani, Felipe Gregorio, Weimar, Arnaldo, Elsa, Patricia, Delfia, Ernesto, Rafael, Andrea, Ricardo, Fatmi, Guadalupe, Yolanda de la Cruz, Lucio, Jacinta, Mariano, Gloria y Andrea. Les invito a disponer nuestro corazón para participar con fruto en esos sagrados misterios y presentarle lo que traemos, nuestras intenciones. Quizá alguna no la hemos leído, pero todos tenemos algún motivo para pedir, para agradecer al Señor. Y nos disponemos reconociendo con humildad nuestro pecado. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo,
Piedad, piedad, Cristo, piedad, piedad, Cristo, Cristo, piedad, 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 Señor, Señor, piedad, piedad, Señor, Señor, piedad, piedad, Señor, 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 piedad, 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 piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. tú que estás a la derecha del Padre, Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos como hoy Pedro predica el querigma y su sorprendente resultado. Es una forma muy clara de cómo los cristianos debemos anunciar a Cristo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quienes ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó:
conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Valoremos el sacrificio redentor de Jesucristo, quien sufriendo por nosotros nos ha abierto las puertas del reino de los cielos y se ha constituido en pastor de nuestras vidas. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas.
Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Varias imágenes en el Nuevo Testamento intentan describir quién es Jesús para nosotros. Hoy se presenta como la puerta del redil, por la que pastores y ovejas tienen acceso a la salvación. Entonemos alegremente el aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querido Padre David, queridas hermanas religiosas de Santa Marta, hermanos servidores de liturgia y equipo de transmisión, hermanos todos en el Señor, que nos ven y nos escuchan desde sus hogares. Hemos llegado al
cuarto domingo de Pascua. Los 3 domingos anteriores, en nuestras misas, escuchamos los relatos diversos de los encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos. En este cuarto domingo cambiamos de tema, entramos a una imagen que nos muestra a Jesús como el buen pastor, y uno se pregunta, ¿por qué dentro de ese tiempo de la Pascua? ¿Cuál es su sentido? El sentido es este. Hemos contemplado a Jesús en la Pascua entregando su vida, derramando su sangre en la cruz. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por quién lo ha hecho? Lo ha hecho por nosotros, para que tengamos vida, y vida en abundancia. Él es ese buen pastor que llega hasta el extremo de entregar la propia vida para cuidar la vida de su rebaño, para conducirlo a los pastos de la vida eterna. Ese es el sentido de la imagen del buen pastor que contemplamos en este cuarto domingo de Pascua. ¿Cómo surge la imagen en el Evangelio de San Juan? ¿En qué contexto pronuncia Jesús estas palabras? ¿Cómo podemos leerlas e interpretarlas hoy en nuestra iglesia, en nuestros días? El discurso del buen pastor surge en un contexto polémico. Está en el capítulo 10 de San Juan, y el capítulo anterior nos había presentado el caso de un ciego de nacimiento que el Señor cura y que genera una reacción muy airada de los fariseos, de los adversarios del Señor en torno a ese acontecimiento. Terminado el debate, vamos a decirlo así, esa confrontación por el tema de la curación del ciego de nacimiento, el Señor dirige estas palabras directamente contra aquellos que se ostentaban, los guías, los pastores, los que sabían, los que se presentaban como modelos de vida para el pueblo. Y entonces aparece el discurso del buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. En estos 10 primeros versículos del capítulo 10 de San Juan, encontramos en primer lugar una especie de cuadro que Jesús presenta respecto de aquellos que entran en relación con las ovejas. Podemos catalogarlos entre los que aman a las ovejas, los que buscan el bien de las ovejas, por un lado, y por otro, o aquellos que buscan el daño, que se aprovechan de las ovejas. El Señor está haciendo en este discurso una resonancia de toda una historia del pueblo de Dios, porque la imagen del pastor es muy familiar en Israel desde sus mismos inicios. Podemos recordar que Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas eran pastores. Podemos recordar que los primeros reyes, Saúl, David, eran pastores, incluso Moisés fue pastor antes que estos reyes. Entonces era muy familiar la imagen del pastor. Llega a ser tan valorada esta imagen que incluso el pueblo empieza a reconocer a Dios mismo como el pastor de Israel. Y hemos escuchado en el Salmo responsorial, Salmo 23, este bellísimo canto de el Señor es mi pastor, nada me falta. A verdes praderas me conduce,
Aunque camine por valles oscuros, no temeré ningún mal, porque su vara y su cayado me dan seguridad. El pueblo llegó a reconocer a Dios como el pastor, que lo conduce, que le da seguridad. Pero Dios quiso valerse en la historia del pueblo de diversos siervos suyos que fueron reconocidos también como pastores. Muchos ejemplos podemos encontrar en la historia de Israel, pero lo cierto es que no todos estuvieron a la altura de la misión encomendada. Algunos, en lugar de cuidar al rebaño, se sirvieron de él, dispersaron al pueblo de Dios. Esto lo señala con mucha fuerza el profeta Jeremías, pero quizá el que habla con mayor dureza en contra de los malos pastores es el profeta Ezequiel. En el capítulo 34 de su libro encontramos esos señalamientos fuertes. Ustedes, que en lugar de cuidar al rebaño se han cuidado a sí mismos, en lugar de alimentar a las ovejas, han bebido su leche, han comido su carne, se han vestido con su lana. Ustedes, dice el Señor en este pasaje de Ezequiel, no han respondido a la misión encomendada. Por eso se les será quitado el rebaño. En nombre de Dios, dice el profeta, yo mismo apacentaré a mi rebaño. Esa es la promesa del Señor, de intervenir, de entrar al rescate de sus ovejas, de incluso liberarlas de los malos pastores. Queridos hermanos, esta intervención anunciada por los profetas, prometida por Dios, se realiza en la persona de Jesús. Algún evangelista dice, San Lucas, pasó haciendo el bien y sanando a todos porque Dios estaba con él. Él es el que da cumplimiento a esa promesa, a ese anuncio. Es el buen pastor que viene a dar la vida por sus ovejas. Toda su persona, toda su misión estaba orientada a comunicar la vida, a rescatar al rebaño. Lo podemos encontrar en varios pasajes del Evangelio. Recientemente, en el episodio de la multiplicación de los panes, se dice que el Señor miró a la multitud y se compadeció de ella, porque estaban cansadas y extenuadas como ovejas sin pastor. Y entonces Él decide intervenir. Esta es la misión de Jesús. Esta es la característica de su identidad, de su perfil. El buen pastor que da la vida por las ovejas, que ha venido para mostrar el camino hacia la vida plena, que nos llama, que nos conoce por nuestro nombre, que está atento a nuestra necesidad. Y el sueño ideal del Señor es que sea un solo rebaño siguiendo a un solo pastor. Sabemos que la realidad es muy distinta. Hay dispersión, hay división. Por un lado, no hemos aprendido a escuchar la voz del pastor supremo, que es Jesús. Por otro, lo reconocemos también con honestidad, quienes hemos sido llamados para acompañar al rebaño como pastores en su iglesia histórica, muchas veces no hemos estado a la altura de la misión, de la encomienda del Señor. Es esto lo que se planteó la iglesia en el inicio de la década de los 90, cuando se convocó a un sínodo para revisar
cómo se estaba viviendo en esos años después del Concilio Vaticano II, la identidad de los pastores en la Iglesia y sus procesos de formación. De allí surgió en el año 1992 un muy valioso documento, una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II llamada Pastores Dabo Vobis, expresión latina que en español se refiere a un versículo del profeta Jeremías 3:15, les daré pastores según mi corazón. Y allí se plantea una cuestión muy firme. No puede haber un pastor en la Iglesia como la Iglesia quiere vivirlo si no tiene como referencia la imagen de Jesús, el buen pastor. Es más, plantea ese documento que la identidad de los presbíteros en la Iglesia es esta: ser para la comunidad signos de Jesucristo, cabeza y pastor. Cabeza que unifica, que discierne, pastor que conduce, que cuida, que sirve. Perdemos estos principios de nuestro horizonte y se pierde la identidad pastoral en la Iglesia. Es la crisis que estamos enfrentando. Necesitamos recuperar esta mirada puesta en el Señor, el buen pastor. Necesitamos entender que no se trata solo de procesos pedagógicos, teológicos y pastorales aprendidos en el seminario, sino de configuración de una identidad que es obra de Dios, y por eso se necesita la docilidad de la acción del Espíritu y la humildad para pedir la gracia del Señor. Es por eso que la Iglesia en este cuarto domingo de Pascua tiene desde hace muchos años lo que se llama la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Sacerdotales, para pedir al Señor que sus pastores sean según el corazón del Supremo Pastor, que sea la referencia, que sea el modelo. Lo necesitamos. Reconocemos con humildad nuestros pecados, nuestros errores. Necesitamos de la oración nuestra y de todos los fieles, porque es obra de Dios y hay que estar disponibles para seguirla. Hermanos, en este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia nos invita a mirar a nuestro modelo, que es Jesús, a orar por quienes Él pone a la cabeza de sus comunidades para que sean signos suyos como buen pastor, pero también pedimos por nuestro pueblo que seamos dóciles a los criterios del Evangelio, porque no se trata de que el pastor termine haciendo los caprichos de cada oveja. Se trata de que juntos busquemos cuál es el camino que nos ofrece el Señor Jesucristo, buen pastor, y juntos caminemos en esa dirección. No puedo dejar de mencionar unas palabras que en lo personal a mí me han marcado mucho y precisamente tienen que ver con este tema. Cuando el Papa Francisco dirigió el primer Jueves Santo como pontífice su mensaje a los presbíteros en la Iglesia, nos decía así: procuren ser pastores con olor a oveja. Es decir, no andar buscando por otros lados la realización personal, porque esta solamente se da en la cercanía, en la búsqueda, en el acompañamiento de las comunidades que les han sido encomendadas. Este momento histórico
esta circunstancia concreta que estamos viviendo es una llamada, es un reto para caminar juntos en la ruta trazada por Jesús el buen pastor, juntos como un solo rebaño. Vamos a dejarnos guiar por el Señor. Tiene una propuesta excelente para que tengamos vida y vida en abundancia. Les invito a que ahora continuemos nuestra celebración elevando nuestra plegaria al Señor y haciendo juntos nuestra profesión de fe. Decimos el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora nos dirigimos al Señor, Pastor de pastores, y oramos con toda confianza. Presentamos nuestras necesidades y las de la humanidad entera. A cada petición diremos: Jesús, Pastor, óyenos. Jesús, Pastor, óyenos. Por quienes pastorean a nuestra Iglesia, el Papa, los obispos juntamente con los presbíteros y diáconos, para que lo hagan guiando a la Iglesia con amor y disponibilidad. Oremos. Jesús, Pastor, óyenos. Por los enfermos y los que viven en soledad, para que en Cristo, buen pastor, que a todos conoce y que a todos ama, encuentren la luz y la esperanza. Oremos. Jesús, Pastor, óyenos. Por el Seminario Conciliar de Yucatán, para que siga respondiendo con diligencia a su misión, formar pastores según el corazón de Cristo, y que en su próximo jubileo en el 2021, al cumplir 270 años de fundación, experimente una profunda renovación. Oremos. Jesús, Pastor, óyenos. Por la vocación de los seminaristas de nuestra Arquidiócesis de Yucatán, para que sigan respondiendo con alegría, generosidad y entrega a la llamada de Jesús, el buen pastor. Oremos. Jesús, Pastor, óyenos. Por los jóvenes varones que están en discernimiento vocacional, para que sepan responder a la llamada que el Señor les hace para estar con Él y ser enviados a anunciar el Evangelio. Oremos. Jesús, Pastor, óyenos. Por quienes formamos esta comunidad parroquial, pequeño rebaño de Cristo, para que conozcamos mejor al Señor y le sigamos con fe y amor, dando testimonio del resucitado en la sociedad y en el mundo. Oremos. Jesús, Pastor, óyenos. Señor Jesús, que eres el verdadero pastor y guardián de tu pueblo, acoge nuestras súplicas y haznos discípulos fieles, que no olvidemos que no has venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Esto que te doy es vino y pan, Señor.
trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, ya mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por esos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por todos, por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Fausto Manuel y Delfonsa, Isidoro, Petrona y Amili, Ricardo Pascual, Ruth, Juan de la Cruz, Felipe, Buenaventura, Edwin, María Dolores, Fanny, Demetria, Alberto, Mercedes, Manuel, Francisca, Francia, Felipe, Rosa María, Adelaida, María de la Cruz, Alfredo, María Noemí, José Ángel, José María, Felipa Neri, Adelita, María Agustina, Ingrid, Ariani, Felipe, Gregorio, Weimar, Arnaldo, Gregoria, Elsa, Patricia, Delfia, Ernesto, Rafael, Andrea, Ricardo, Fátima Guadalupe, Yolanda de la Cruz, Lucio, Jacinta, Mariano, Gloria,
Mario Cutis, Mario Ramón, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas cuando ve venir al lobo que las mata y las dispersa. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Desde nuestros hogares nos disponemos para hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, antes de la bendición final, queremos dar algunos avisos e invitarles también a hacer juntos la oración de Regina Celli. Avisos, como ya hemos dicho desde el viernes, al iniciar el mes de mayo, estamos todos invitados a promover en nuestras casas, en los hogares, el rezo del Santo Rosario, de manera especial en familia, pero si esto no es posible, al menos alguien de la casa que haga la oración todos los días.
Les hemos pedido que preparen allá en la sala o donde les parezca mejor un pequeño altarcito allá con la imagen de la Santísima Virgen, un lugar para hacer la oración. Y nosotros como comunidad parroquial tendremos todos los sábados a las 8 de la noche un momento para ponernos de acuerdo y rezar este rosario transmitido desde aquí, desde el templo parroquial para toda la comunidad. El próximo sábado, al terminar el rezo del rosario, más bien a las 9 de la noche, vamos a hacer una serenata virtual. Será 9 de mayo y acostumbramos cantarle serenata a las mamás 9 por la noche, así que vamos a cantarle a nuestra Madre del Cielo. Algunos estarán grabando sus canciones para entonar aquí y también el coro nos va a cantar aquí al terminar el Santo Rosario. Eso será el próximo sábado 9. Agradecemos a las catequistas la animación que están haciendo con los niños para procurar su participación en la misa dominical y en actividades previas dentro de la semana que los van sensibilizando para este momento celebrativo. Ya el Padre David, antes de la misa, le recordaba cuáles eran las instrucciones de participación. También los muchachos han estado elaborando material audiovisual que están difundiendo para mantenernos todos en esta situación de movimiento, de participación durante el tiempo de la Pascua. Yo quiero agradecer de una manera muy especial a la comunidad que ha sido generosa. Nosotros recibimos una instrucción del obispo que va en sintonía con las propuestas que se hacen a nivel nacional de cuidar los trabajos de los empleados de las parroquias. Entonces, pues en nuestro decanato, aquí en el oriente de Yucatán, hay algunas parroquias que están pasando una situación muy difícil para la nómina de sus empleados, y sin decir nombres, sí quiero decir que 2 parroquias, entre ellas la nuestra, nos hemos hecho cargo de la nómina de otras 3 parroquias del decanato. O sea, lo que es el sueldo quincenal de todos los empleados y las cosas que están relacionadas con esto. Pero esto es colaboración de ustedes. Esto es un asunto que nos comprometimos a hacerlo y ya se cubrió todo el mes de abril y ahora empezamos con el mes de mayo. Y pues que lo sepan qué es esto, en eso se emplean los donativos que recibimos. Todo está debidamente documentado en todos los ámbitos, con recibo, facturas y todo. Así que estamos muy agradecidos con ustedes. Finalmente, pues vamos a hacer nuestra oración que conocemos como el Regina Cheli, Reina del Cielo. La versión que tenemos, me dicen algunos que no es la que todos tienen, pero pues ahí está. Le pido al Padre David. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó según dijo, aleluya. Ruega a nosotros por Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque resucitó en verdad el Señor, aleluya. Oración. Oh Dios, que te dignaste alegrar al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos, te rogamos, que por la mediación de la Virgen María, su Madre, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. También se está promoviendo para este mes de mayo el lema de nuestra comunidad parroquial, que dice así: sálvanos, Señor, porque la Virgen María te ruega por nosotros. Vamos pues a disponernos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús